Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Desde el corazón del Caribe, donde cada espacio cuenta una historia, llega Casa Diz, diseño que inspira vida, con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Una mirada crítica, creativa y humana al diseño que transforma comunidades, educa mentes y celebra la vida caribeña. Comienza ahora el diseño que deja huellas. Y muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Casa Diz. Y aunque yo estoy tratando de que estemos tropicalitos y caribeños hoy, sabemos que en muchas partes de Puerto Rico, como aquí, está cayendo un mega aguacero. Así que tenemos que estar con precaución, con cautela, ¿verdad? Si van en las calles, no se desconecten de nosotros, ¿verdad? No van a poderme ver porque realmente tienen que estar pendientes de la carretera, pero recuerden que nos quedamos en las redes sociales, tanto en Facebook de Red 93.7 FM, de Radio Grito, de Casa Diz, y nos quedamos en las plataformas, ¿verdad? De YouTube y de los podcasts, y en la página de Radio Grito, que así usted ahí se puede mantener siempre conectado con nosotros. Nos mantenemos en el Facebook y en Instagram, así que usted después puede hacer el rerun. Y esta semana, como decía la promo del programa, vamos a hablar del arte, ¿verdad? Como una expresión pública. Recientemente, la semana pasada, se celebraba la Semana de la Educación en Arte. Y mucho se ha discutido, ¿verdad? En las plataformas noticiosas, a través de los distintos medios, a través de las distintas formas de expresión sobre este tema tan particular sobre eliminar la educación en artes en las escuelas. Y es un tema que va y viene, es un tema que distintos, ¿verdad? Sectores se han expresado sobre el particular, porque reconocemos que la educación en arte tiene mucho valor para la formación del ser humano. Para empezar, una persona que tiene sensibilidades con el arte, que puede comunicarse a través del arte y que en el arte encuentra un lugar donde expresar sus sentimientos, expresar sus frustraciones o a la misma vez lograr, ¿verdad?, algún tipo de terapia, porque existen distintas versiones, ¿verdad?, de la educación en el arte. Siempre nos presenta la oportunidad de por qué hay mentes que quieren eliminar esa educación de los currículos de las escuelas, que a veces incluso si somos científicos y cuando vamos a las universidades decimos, ¿y para qué yo quiero una clase de apreciación al arte? O porque yo quiero o me tengo que enfrentar a una clase X, Y, Z donde se hable del arte. Pues precisamente el arte nos ayuda, como mencioné, a despertar esas áreas creativas. El arte nos ayuda a canalizar, ¿verdad?, nuestras emociones. El arte ayuda, hay formas terapéuticas del arte, conocemos por ahí el tema de la arte terapia, que nos ayuda y ayuda a pacientes de distintas enfermedades a poder precisamente canalizar sus emociones, a la misma vez ayudarlos a distraer sus mentes. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de la prevención del suicidio y demás, pero nos ayuda también a precisamente buscar distintas formas de trabajando con barro, tallando madera,
trabajando con metal, con cristal, trabajando con mosaicos, pintando watercolor, ¿verdad? Acuarela, o pintando con acrílicos, utilizando medios mixtos, haciendo esculturas urbanas y funcionales, a la misma vez pintando desde en un papel hasta en una pared, en una calle, ¿verdad? Que nos va a llevar desde un elemento tan sencillo como un paisaje o unas gotas de depósito de color, ¿verdad? Que se van maleando, que se van mezclando y que van creando una obra abstracta o mayormente definida para que el espectador lo pueda, ¿verdad?, evaluar, se pueda conectar con él o con ella a través de, ¿verdad?, de distintas formas. Así que la Semana de la Educación en Artes fue la semana pasada, del 7 al 13, una fecha similar a esa, y fue la proclama del Departamento de Estado en Puerto Rico. Y nos trae, ¿verdad?, al tema de esta semana, que es precisamente esa expresión pública en la que se convierte el arte. Y aquellos de ustedes que nos están siguiendo, ¿verdad?, a través de las redes y a través de las bandas AM, FM y HD, dirán, ok, pero expresión pública. ¿Qué tipo de expresión pública y qué tipo de arte? Bueno, tenemos, como mencionaba, el arte básico, ¿verdad?, que conocemos, que nos enseñan hasta en la escuela, mezcla de colores, para conocer la teoría de color, para trabajar con los libros de pintar, ¿verdad?, que pueden ir desde personajes hasta los famosos mandalas. Sabemos que eso generó los libros de pintar para adultos, que nuevamente fue una expresión, discúlpenme, una forma de precisamente ayudar al adulto a canalizar, ¿verdad?, sus emociones, su estrés o su depresión, ¿verdad?, cualquiera que fueran los casos. Tenemos las esculturas, hay esculturas que se hacen desde basura. Tenemos artistas reconocidos en Puerto Rico como Nicky Jano, que ha trabajado en su momento con arte desde desechos, utilizando cualquier cosa que encuentre en la calle para crear una obra, ya fuera un cuadro, fuera una escultura, distintos medios de expresión. Recientemente, no tan recientemente, llevamos ya años, yo creo que esta va a ser la 10ª, o fue la 10ª edición. Tenemos un proyecto grandísimo en Puerto Rico que se llama Santurce Slate. Y esto es un proyecto donde se hacen grandes murales en edificios, muchos de ellos abandonados, en el área de Santurce. Ponce, en su momento, hace unos años, también adoptó, ¿verdad?, la modalidad de expresión del muralismo, y a través de distintas calles en la playa de Ponce y en otras áreas también intervinieron unos espacios los artistas con murales, ¿verdad?, de distintos tamaños, con distintos mensajes. La historia del arte, del muralismo y demás, vamos a tener un experto un poquito más adelante en el programa que vuelve a visitar casita, y esta vez viene precisamente a presentar su proyecto doctoral, que se trata de la expresión del arte, del graffiti y el muralismo en una época muy particular, con unos ¿verdad?, protagonistas, artistas protagonistas, que algunos ya no están con nosotros, que trabajaron en esos proyectos en esos años cuando se empezó a dar a conocer ese movimiento de impacto, más allá de una crítica social, más allá de una expresión de rebeldía, que fue lo que se convirtió, o era como se miraba el graffiti en su momento, y cómo eso se fue desarrollando, ¿verdad?, al muralismo, y cómo esa unión que existe entre ambas expresiones se ha convertido en un movimiento mundial en esta, ¿verdad?, en esta época, donde
ya vamos a cualquier país del mundo y el mural, las actividades de expresiones artísticas urbanas, que lo que llamamos es arte en la calle, cada día toma más presencia. Aquí en Lares hay varias áreas, ¿verdad?, que tienen unos murales espectaculares creados y unas esculturas creados por artistas locales o invitados, ¿verdad?, de otras partes de la isla a precisamente exponer su arte público aquí en Lares en distintas áreas. El muralismo y el graffiti, ¿verdad?, tienen unas historias y muchas veces ese estigma, esa etiqueta malintencionada que le podemos dar a algo que no conocemos o que la gente tiende a darle a expresiones que no conocen, no dominan, o que por la forma en la que se hacían no eran las más correctas o las más aceptables, por llamarlo de alguna forma, pues trae estas dudas y traen este rechazo, que realmente según se va refinando esa expresión social de protesta, que era el graffiti en su momento, se va refinando y se va convirtiendo, ¿verdad?, en una forma de comunicar con color, con dinamismo, un volumen visual, incorporaciones de rostros, incorporaciones de figuras, tanto del mundo animal como el mundo vegetal, a esa transformación gigante que son los murales. Y esto es una reseña súper breve de lo que es el muralismo, ¿verdad?, y el detalle del graffiti, un poco para entrarlos en contexto. Y voy a estar compartiéndole unas imágenes que algunas van a ser como estas. Tenemos estas primeras 3 imágenes que son expresiones artísticas de nuestro invitado de hoy, que él se llama Joel Romero, pero todo el mundo lo conoce por Pseudomero, ¿verdad? Y van a ver sus obras. Esto es una obra de él que está sobre un textil, ¿verdad? Es una intención que es parte de un mural que él recientemente terminó en Dorado, Puerto Rico, recientemente. Tenemos esta, que es de esas expresiones, ¿verdad?, en sus inicios, cuando se está despegando un poco de solamente el graffiti a la incorporación del color, ¿verdad?, graffiti blanco y negro, y demás de letras, a elementos, ¿verdad?, incorporar distintos elementos abstractos, figurativos, y etcétera, donde aquí incluso hace una referencia a uno de sus referentes, que es PUN 18, que es parte de esa historia del graffiti en Puerto Rico y que tienen nombre, ¿verdad?, en nuestra isla con este tema. Aquí tenemos otra obra de Mero, donde vemos cómo sigue, ¿verdad?, ese volumen, el detalle de los colores, la parte gráfica. Aquí su famosa gallina, que era un momento, ¿verdad?, de trabajar con ese momento de protesta, de levantar su voz, ¿verdad?, de una forma ante unas particularidades que estuvieran ocurriendo en ese momento, y cómo él lo relacionaba con su identidad, con cómo nos vemos, ¿verdad?, estas gallinas en este gallinero, y siempre hay una gallina que grita más dura que otro, y todo lo demás, así, y cómo esto estuvo en la Galería del Sagrado Corazón. Y entonces vamos a ver aquí cómo estos movimientos de los murales han tomado en Puerto Rico tanto protagonismo, que recientemente, para la celebración del 25 aniversario del Museo de Arte de Puerto Rico, el MAP-PR, ellos hicieron un proyecto que se llama Muraleza, que se llama Muraleza porque se llevó a cabo ahora en junio, en mayo-junio, que ellos invitaron a unos muralistas y grafiteros de Puerto Rico que recientemente están en Puerto Rico o están fuera, ¿verdad? Ellos hicieron una curaduría y los trajeron
al museo, y el jardín del Museo de Arte de Puerto Rico se convirtió en esta exposición y expresión de arte urbano en el jardín del museo, y a través de todo el jardín vemos distintas obras extremadamente coloridas y con unas temáticas muy particulares. Esta no es de muralesa, esta sí, y que pues identifican mucho a sus autores a través de todo ese espacio. Así que le invitamos a que vayan y lo vean, al igual que ven, ¿verdad?, las que están en nuestras calles. Estas son expresiones de lo que es el famoso proyecto de Santurce Ley, que también, ¿verdad?, como mencionaba, esta es la 10ª edición, estamos alrededor de la 10ª edición, y entonces cómo empezaron esos artistas locales en esos movimientos a intervenir en estos edificios, ¿verdad?, unos al lado de los otros, transformándolos con color, con expresiones, con rostro, con distintas intenciones artísticas, de comunicación visual y de identidad. Sabemos que últimamente estamos hablando mucho de identidad, y es importante, por eso el tema de la educación en las artes. Es importante el tema del desarrollo del graffiti y el muralismo en Puerto Rico, y por eso es tan importante que recibamos hoy a Seudomero hablándonos de ese proyecto de su tesis doctoral que ya fue presentado sobre ese tema, para que la gente entienda que esto no es solamente salir corriendo y dañar una pared y escondernos para que no nos, ¿verdad?, para que no nos pongan presos o para que no tengamos problemas con la ley. Es cómo artistas responsables han comunicado, han desarrollado y han evolucionado y reconocen el valor histórico de las artes en nuestra isla. Así que ahí tenemos varias imágenes. Esta es un proyecto bastante amplio, la foto no quedó muy bien, pero ahí tenemos varias expresiones donde podemos ver, ¿verdad?, alguna crítica, algún elemento autóctono de la isla, algo que está muy trendy en el momento que el artista hace su obra para conectar con las diversas generaciones que se presentan a ver estas piezas. Vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos hablando de la educación en las artes y el arte público como un referente, ¿verdad?, desde el graffiti hasta el mural en Puerto Rico. Regresamos en breve a Casa Diz. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos
la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vayaney, siempre a tu servicio. Atención Puerto Rico, la temporada de huracanes ya está aquí. ¿Estás preparado? Quebrada Coop y Mastercard te dan 6 razones para decir sí y proteger a tu familia, con tasas especiales desde 6.99% por 6 meses. Usa tu Mastercard para compras, adelantos en efectivo, transferencia de balance. Prepárate hoy. Invierte en lo que más importa. Plantas eléctricas, placas solares, linternas, neveras portátiles, lo que necesitas para esta temporada. Visita quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Coop, seguro que sí. Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. Y ya estamos de regreso y como pueden ver, ya tengo el artista en casa. Así que está lejos, pero está con nosotros y sé que ha hecho el maratón del mundo para llegar a conectarse acá. Así que, Mero, desde lejos, un fuerte abrazo. Gracias por estar en Casa Diz, gracias por estar acá con nosotros y hablarnos de este tema que yo sé que te apasiona y a la misma vez es un tema importante porque cuando uno termina un doctorado, que yo sé que lo terminaste hace un tiempito, ¿verdad? Pero cuando uno presenta su tesis doctoral y yo estoy loca que eso se convierta en un libro, pero no me toca a mí, te toca a ti en sus momentos y sé que estás en un momento de transformación, estás en un momento, ¿verdad?, de descubrimiento y de seguir, ¿verdad?, evolucionando como artista. Así que, bienvenido a casa, desde lejos. Cuéntanos,
para aquellos que no te conocen, porque hace tiempito que no estás en casita conmigo, para aquellos que no te conocen, háblanos de quién es Pseudomero. Bueno, primero de todo, gracias nuevamente por la oportunidad. Nada, yo soy un artista visual. Ahora pues soy historiador también, he sido educador. Llevo haciendo arte desde pequeño. Profesionalmente más de 25 años. Estudié en la Central, hice mi bachillerato en la UPI en dibujo, maestría en museología y doctorado en historia del Centro de Estudios Avanzados, con la investigación sobre el graffiti en los 50. He sido muralista, vengo del graffiti, pinto y dibujo y no sé qué más. Eso, he trabajado en varias instituciones educativas, en museos también, en Historia de Puerto Rico. Eso es más o menos. Ahí hay una trayectoria. Hay una trayectoria, pero hay un detalle que necesitamos, ¿verdad?, hablar sobre precisamente con tu preparación en artes, porque la semana pasada fue en Puerto Rico, había una proclama de la educación en las artes y sabemos que ha sido un tema, ¿verdad?, de que va y viene, de que si le quitan las artes a los programas académicos, si los mantienen, si no los mantienen, esta disyuntiva de siempre, no sé, quitarle valor a algo que tiene tantas dimensiones en la educación, ¿verdad? Tanto en la formación, tanto de los niños, especialmente los niños, como los propios adultos cuando vamos a las universidades y demás, y cómo eso abona a nuestra cultura general. ¿Qué opinas tú que has sido maestro, ¿verdad? Que eres padre, que has educado en distintos niveles, ¿verdad? Porque cuando educamos a nuestros hijos en las artes y creamos esas sensibilidades con ellos, ¿verdad? Y miramos tu propia crianza, ¿verdad? En las artes, tu propia familia. ¿Qué nos cuentas, qué nos dice, qué nos aporta sobre la importancia que tiene la educación en las artes? Bueno, yo pienso que la educación de las artes te hace mejor humano, mejor persona. Muchas veces, como nos enseñan que tú tienes que estudiar para hacer una cosa, porque todo es hacer dinero. Uh-huh. Yo conozco mucha gente que estudiaron conmigo en la Central, que no se dedican al arte, pero yo estoy seguro que tú les preguntas y te van a decir que fue de eso las mejores experiencias en sus vidas. Y no terminaron siendo artistas, pero les ayuda a entender cómo vivir, les ayuda a cómo resolver problemas, porque la vida del adulto es resolver problemas todos los días. Uh-huh. Y si tienes una manera creativa de afrontar la realidad, pues qué mejor que eso. Así que pues, es primordial. Todo el mundo debería coger varias clases de arte en todas las edades. Entonces, hay otro tema que quisiera tu parecer antes de que lleguemos a la médula de nuestra conversación hoy. Es sobre precisamente este tema de si el arte, la artesanía, si la artesanía es un arte, no lo es, o cómo hay sectores que quieren, ¿verdad?, minimizar. Como en su momento pasaba, que decían que el graffiti eso es dañar paredes y eso es profanar y eso es destruir, y sin embargo el graffiti, su evolución, el muralismo, todo lo demás, esta integración, ahora se crean proyectos para esos tipos de expresiones, ¿verdad? ¿Cómo lo categorizas o cuál es tu pensar sobre eso? Sobre la artesanía. Ajá. ¿Cómo si se clasifica? No sé, porque hay gente que dice, no, pues el tallar madera, bueno, eso no es una escultura, eso es una artesanía, pero la persona que talla está esculpiendo, ¿verdad?, un pedazo de madera. Mira, las técnicas son las mismas. Exacto. Los materiales son los mismos, la dedicación posiblemente es la misma. Lo que cambia básicamente es la motivación. Muchas veces la gente que trabaja artesanía
lo que quieren es preservar unas tradiciones o mantener unos elementos de identidad, y pues por eso lo hacen muchas veces, lo hacen de manera múltiple para pues llegar a la masa y lograr eso, que pues por ejemplo yo quiero hablar de los coquíes, pues hago 700 coquíes para que todo el mundo tenga un coquí en su casa y entienda que eso es la ranita de Puerto Rico, ¿no? Pero en el caso de los artistas, de la gente que hace arte, pues no necesariamente van a hacer 70, tal vez hacen uno o hacen dos, o hacen una serie de trabajos sobre eso, y cada trabajo es diferente. Entonces, pues eso ya tiene digamos, una elaboración filosófica distinta. No es que es mejor o peor, es que es distinta. Entonces, pues eso es. Yo no veo, a mí me encanta la artesanía, aprendo mucho de la técnica que tienen muchas personas que hacen artesanía. Me Yo creo que encanta. De hecho, también una de las tiene, cosas que yo veo cuando voy a un museo o una exhibición o un taller de un artista es ver cómo lo hace, y después por qué lo hace. Entonces ver cómo se relaciona el por qué y el cómo. Así que no, quienes lo dicen tienen un punto elitista de que una cosa es más grande o más importante que la otra. Eso al final es lo mismo. De hecho, el concepto de ars, el concepto de arte en latín, significa lo que hace la gente. Así simplemente. Así que pues la artesanía es arte, es lo mismo. Bueno. entonces vamos al tema que te apasiona, al tema como yo te conocí, al tema que te ha desarrollado profesionalmente, hasta un punto, ¿verdad?, de que esa es parte de tu tesis doctoral. Cuéntanos quién era Pseudomero en sus inicios, el grafitero Pseudomero. Bueno, yo empecé haciendo graffiti en la escuela elemental, como todo el mundo, cerca de los 13 años, 12 años, escribiendo en los pupitres, en los baños, en donde fuera. Y pues con el tiempo me fui dando cuenta que era parte de una tradición de personas en el mundo que hacen lo mismo. De hecho, hay un libro que se hizo en los 60 que hablan sobre la importancia del inicio del graffiti en esa edad, que fue de los primeros libros de graffiti en la historia ahora mismo, en la historia contemporánea. Y de ahí pues me fui dando cuenta que yo estaba en Carolina. En Carolina hay una tradición bien importante de graffiti, de esquí, Tito Tor, artistas importantes, ¿no? Y de ahí pues yo vengo de eso, ¿no? Después obviamente fui creciendo y no solamente haciendo graffiti, sino otras cosas, dibujos, paisajes, retratos, caricaturas. Ya cuando entro a la Central, pues entonces me doy cuenta que hay un grupo, ya estoy en Santurce, en la Central pues hay gente de todos lados de la isla, Bayamón, Carolina, distintas partes de San Juan. Y ahí pues empezamos a juntarnos, hicimos el grupo SWAT y éramos un grupo de muchos artistas, de muchas influencias, y empezamos a hacer graffiti ya en la universidad, pues lo fortalezco con un fundamento histórico y político, mucho más serio, a la misma vez que estoy haciendo trabajo de estudio. Yo nunca he visto una división muy marcada, ¿no? Pues, básicamente lo que cambia un poco son los materiales y el tiempo. Y pues no sé si estoy resumiendo mucho, porque yo sé que estamos en radio, pero... No te preocupes. Pero que nada, siempre ha sido esta persona que dibuja y que pues le gusta conocer materiales nuevos y formas nuevas de decir las cosas. O buscarle las 20 patas al gato, ¿no? Entonces vamos a ir al tema de tu tesis doctoral, ¿verdad? Esa tesis que precisamente desde mi perspectiva, ¿verdad? Y de eso quiero que nos hable. Desde mi perspectiva es un tributo precisamente a lo que al graffiti y a sus exponentes en Puerto Rico en un periodo particular. Háblanos de eso. Bueno, la tesis es como parte del doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que están ahora en Puerta de Tierra, Río San Juan. La terminé en mayo del 24. La presenté, la defendí y me gané el grado.
Y el periodo que estoy trabajando es la década de los 90 y se llama Santurce, Meca del Graffiti y del Mural Contemporáneo, 1990-1999. Entonces, ahí entrevisté a Ski, Rec, Centú, Sous, Blend. Entrevisté también a Don Rimex, a Alexis Busquet. Y la idea con eso era pues presentar una historia de la segunda década, o digamos casi la tercera década de graffiti en Puerto Rico, porque los graffiti, como lo conocemos hoy, empezó a desarrollarse a finales de los 70s. Pero hasta los 90s, que ya llevan 15 años más o menos, es que se empieza a profesionalizar, empiezan a cobrar, empiezan a vivir de eso, a pintar los negocios, los barrios, especialmente en Santurce. Santurce yo lo pongo como el lugar más importante, aunque hay muchos lugares importantes como en mismo Carolina, en Caguas, el área de Caguas, alrededor de Caguas, en Aguadilla hay una escena bien fuerte también, de la misma época. Pero Santurce pues tiene esa fuerza porque es lo más parecido a una ciudad como era Nueva York, por ejemplo, con edificios altos y mucho cemento y la transportación pública. No habían trenes ¿verdad? hasta el tren urbano, pero ese movimiento similar a lo que es una ciudad. Y Santurce, pues como es un lugar cosmopolito, gente de todos los países viven allí, de todos los ingresos, hay una población migrante bien importante. Pues él le da su particularidad. Así que Santurce tenía las paredes más grandes, los lugares más vistosos. Y lo que yo quería era pues presentar a la academia que existe una tradición seria, importante y paralela a la historia del graffiti de Estados Unidos, que también presenta sus primeras fechas como a la mitad de los 70s en la costa este. Dicen Nueva York, pero dicen Filadelfia, yo prefiero decir costa este, norte de Estados Unidos, porque las dos empezaron simultáneamente, bien probablemente. Y pues como mucha gente de Puerto Rico somos diáspora, o hemos sido diáspora en muchos lugares, especialmente en Nueva York para esa época, pues obviamente tuvimos mucho que ver con eso, no solamente con el graffiti, sino con el desarrollo del hip hop como cultura, ¿no? Y su relación con las artes del barrio. Y yo quería que existiera un documento académico que documentara eso, porque en Puerto Rico no existía ese documento de ese periodo en particular, y en ese lugar en particular se menciona como parte de tesis que hablan de murales o de arte urbano, ya sea de arquitectura o tesis de historia, pero no había ninguna dedicada hasta ese momento solamente a Santurce en los 90. Puede ser que después tengamos que investigar otros lugares, otras escenas, como dije, Carolina, bien importante. Yo soy de Carolina y no decidí trabajar en Carolina, tal vez me tocara en algún momento dado. Así que pues también sirve de hincapié para pues, investigar otras partes, otras décadas sobre el graffiti en Puerto Rico. Entonces pues ahí yo estaba escuchando parte de lo que decía al principio y hay una serie de debates en cuestión a los términos de si graffiti, que si de arte urbano, que si street art, que si mural, que si... Mira, al final una cosa está bien, ahora mismo están bien mezcladas. Obviamente hay mucha gente bien tradicionales dentro de la escena del graffiti que quieren dividir esa cosa, ¿no? Así que pues en general yo lo veo como pues, piezas de arte en gran formato. Hay otro debate que ocurre mucho, no sé si es parte, ¿verdad?, de ese recuento histórico que haces en este documento académico que nos dejas, sobre la técnica. O sea, la gente se cree que cuando hablan de graffiti es solamente pintura en spray. Entonces, el otro detalle de que entonces ahora el mural, aunque pueda tener unas expresiones parecidas a los movimientos, a la expresión del graffiti, no, pero como es un mural, no se debe calificar como graffiti, ¿verdad? Eso es como que esa disyuntiva en la conversación de cómo
de cómo encajonar, porque yo no sé ni cuál es la necesidad, pero anyway, cómo encajonar la expresión de este tamaño, que puede ser una expresión social de apoyo, de reverencia, de reconocimiento, o sea, porque todas estas expresiones tienen distintas razones por qué cada cual lo hace, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo pienso que cualquier persona puede hacer graffiti, en su pureza, ¿no? Lo que significa. No cualquier persona puede hacer un mural, una pieza de arte o de artesanía. Ya ahí empezamos. A mí no me gustan las pirámides o las un poco más horizontales, pero yo entiendo que, pues, ¿verdad? Hay gente que son mejores, digamos, en una corte. Yo no soy tan bueno en una corte, yo soy mejor pintando. Y yo no sé, en cuestión de los medios, lo que pasa es que cuando hablamos de la pintura en aerosol, pues tiene un... es bien musical esto que te voy a decir. Es medio y aplicador en un contenedor. En la pintura tradicional tú tienes pincel y pintura en una paleta. Tienes 3 cosas para pintar, ¿verdad? Más el soporte, ¿no? En el caso de la lata de spray, pues tienes una lata de spray y ahí está todo. Ya lo que falta es la paleta. Entonces, esa facilidad, todo el mundo tiene una lata de spray en su casa. Fuiste a pintar una silla, una bicicleta y la tienes, ¿no? Viene de una forma bien sencilla, bien, digamos, precaria también. Cómo las personas queremos hacer arte con lo que tenemos. No tenemos ese límite de que tengo que gastarme $5,000 en la tienda de arte, sino lo tengo en mi casa y hago lo que tengo, ¿no? Ahorita estás hablando de arte povera, ¿no? De hacer arte con basura, por ejemplo. Y eso tiene que ver con eso. Esa cosa de usa lo que tienes, usa tus recursos. Así que nada, hoy día, digo, y también para esa época, los 90s, ¿verdad? Los murales no todos eran en spray. Obviamente se valoraba más si eran en spray por la dificultad de hacerlo en spray y lo costoso que era hacerlo en spray. Eventualmente se empieza a utilizar pintura de casa, pintura látex de exterior, y se usan compresores, pistolas de aire, ¿no? Para entonces rellenar áreas grandes. Skirrec, que tuvieron por muchos años los murales allá en lo que le llamamos el laboratorio, que ya no existe, en la parada 25. Pues ese estacionamiento estaba forrado de murales y muchos eran bien grandes, de 2 o 3 pisos de alto. Y pues la forma de hacerlo, ¿verdad? Que fuese eficientemente era con pintura de casa y una pistola de aire. Entonces, pues todos los detalles y líneas eran en spray. Eso se ha hecho en el mundo entero. De hecho, en Brasil le llaman el pichação, el graffiti. Y por cosas políticas o de dinero no había mucho acceso al spray. Así que la mayoría de la gente lo que usaba eran pintura de casa, pintura de rejas con brochas o rolos. O sea que al final usas lo que tienes. Así que hoy día pues se usa de todo. Pues, los murales no son solamente pintura, hay murales en mosaicos, hay murales en relieve, hay murales en fotografía, hay murales que son proyecciones digitales de un video y desaparece. El trabajo que hizo Rafi Trey es de extraer, de pasar una manguera de presión y quitar el sucio. Y dejar una imagen con un stencil, eso también es un mural efímero como todo. Así que pues es como fine picking, tú sabes, hay gente que dice si no es esto es lo otro, porque pues, hace arte con lo que tiene. ¿Qué está haciendo Mero ahora mismo? Sé que terminaste una obra recientemente en Dorado, así que cuéntanos, ¿en qué estás trabajando? Dorado me acogió por 2 semanas. Hice un proyecto con Artefit Foundation y con US Art Hub. Y fueron 2 murales debajo de un puente en la carretera 693. Esa pared ya yo la había pintado en el 2010. Y pues yo me volví a pintar, ¿no? Encima de mi mismo mural, básicamente. Y esta vez pues es un mural que tiene que ver con el tema de las palmas, un show que yo hice en el 2023 en Puerto Rico, que se llama Trópico Subtrópico. Ya tú habías puesto una palmita ahorita. Pronto salen las fotos oficiales, no las he subido todavía hasta que salgan, ¿no? Se editen.
pero fueron dos murales, uno frente a otro, y básicamente el mismo diseño invertido, cosa que si tú te paras en el medio, pues puedas ver más o menos el mismo paisaje, y el que da para la costa, pues el fondo es toda una playa, y el que da para las montañas vas a ver toda una cordillera de mogotes. Así que se llama Palmar Boricua Mogotes, Palmar Boricua Costa. El mural Costa está dedicado a Guatú Santana, que transicionó uno de los primeros días antes de empezar el mural allá en la Costa de Dorado. Hice eso, estoy trabajando ahora mismo una exhibición el año que viene en el Jardín Botánico de acá de Naples, Florida, una serie de pinturas bien meticulosas, bien lentas, sobre bromelias, que están todas encontradas en las distintas partes de los Everglades. Parte de mis exploraciones semanales en el bosque con la familia. Así que pues nada, llevo trabajando en eso ya 1 año y medio. Y el año que viene pues finalmente se va a presentar eso. Y estoy trabajando para otro proyecto el año que viene. 2 proyectos el año que viene por lo menos, que todavía no tienen nombre ni fecha. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Eso. Sobre el producto de la tesis, tengo aguantado empezar a publicar, ya sea parte o total de ello. Tengo un ensayo rough basado en la tesis, que me gustaría pues, empezar a publicarlo. Eventualmente sería bueno hacer un librito y hacer un documentalito o algo, pero pues eso requiere, ¿verdad?, un poquito más de concentración del tiempo, ¿no? Y pues dejar de hacer arte por un tiempo para eso. Así que pues por el momento la prioridad es seguir haciendo arte. ¿Y estás dando clase? ¿No estás dando clase? No, me estoy cogiendo un brequecito de las clases. Sí, quién sabe, se aparece una buena oportunidad, ¿no? Pero por el momento, el trauma de las clases en las universidades de Puerto Rico, fue, fue fuerte. Lo sabemos y lo entendemos y la conocemos muy bien. Así que ¿verdad? Sin querer darle en la cara a nadie, es bien difícil. Yo admiro mucho a la gente que continúan y que trabajan no solamente a nivel universitario, a nivel escolar. Es una de las profesiones más sacrificadas y menos remuneradas. Así que yo por lo menos me cansé de eso, pienso que me estaban explotando, pero hay gente que tienen una pasión sobre eso. Yo soy artista primero, así que pues esa va a ser digamos, mi misión. Y es importante mantenerse apegado a su pasión y a su misión. Ayer comentaba con un colega laboral y hablábamos precisamente de que a pesar de que nos gusta, ¿verdad?, porque nos apasiona enseñar, nos apasiona transmitir lo que la gente tenga la oportunidad de ver, lo que uno ve con un amor y con una pasión particular, que los demás lo puedan entender, ver o valorar de esa forma. Pero a la misma vez los procesos académicos te agotan. Y en tu caso, como bien mencionaste, tú eres artista primero. Y ese es, ¿verdad?, esa es tu prioridad y ese es tu norte, y lo valoramos, ¿verdad?, y lo vemos en tus trabajos y por eso lo reconocemos. La academia llega un momento que te deteriora hasta tu creatividad. Así que sabemos mucho. Es complicado, es un tema complicado. Sin embargo, sí necesitamos, a pesar de a esas personas que tienen la pasión por el arte y la pasión por educar, igual en el diseño, que se mantengan en los escenarios de una forma u otra, porque aunque no estés en un salón de clase, tus exposiciones, tu tesis, los ensayos que vas a presentar, tus obras, son una forma de educar, ¿verdad? En una plataforma que no está encerrado en un salón de clase, ¿verdad?, que no tiene unas limitaciones ni te restringen en todo lo que tenemos que hacer, pero es una manera de educar y porque la educación en las artes, volviendo al principio de nuestra conversación y de mi exposición al principio del programa,
es importante para la formación del ser humano. Y yo siempre, y te digo, yo siempre estoy dispuesto y más que dispuesto para colaborar. A mí me escriben, me preguntan, mira, ¿te puedo entrevistar o puedo conversar contigo sobre cualquier? Yo lo hago sin ningún problema. Y todos los proyectos que yo hago de arte tienen un componente educativo, ya sea un taller, una presentación, un recorrido, porque es importante eso, no es tirar el arte ya, vamos a hacer chavo y me voy, sino vamos a conversar el proceso. A mí me encanta el proceso y me gusta compartir el proceso. Porque, pues, esa es otra manera, ¿no? Exacto, hay distintas formas de educar, volvemos, no tiene que ser solamente en un salón de clase. Lo hacemos en distintas, lo hacemos hasta desde nuestro comportamiento humano. Así que a veces ahí es donde yo entro con mi tema, y te ríes porque sabes que ahí es donde yo entro mi tema del doble discurso. Queremos ser una persona en el salón de clase y otra persona en la calle, y es como que, hello, una cosa no va con la otra. Tú tienes que ser consistente en quién eres y en lo que proyectas, porque entonces, ¿qué estás educando? Así que esas son cosas que ¿verdad? Que puede ser un programa totalmente distinto. Pero Pseudo, si alguien quiere conectar contigo, si alguien quiere, ¿verdad? Ver tus obras, comprar, contratarte, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Mira, ahora mismo estoy usando mucho en Instagram, @pseudomero. En la página del bio hay una página, hay unos enlaces y pueden entrar al Linktree. Entonces en el Linktree pues van a ver todas las cosas que yo he recopilado, entrevistas, este proyecto, el canal de YouTube, cualquier cosa que yo tenga. Yo estoy dispuesto a viajar, lo acabo de hacer, no tengo problema con eso, eso se acuerda. Y comunicaciones virtuales, no sé, cualquier cosa se puede trabajar, ¿no? De colaboración, ya sea conversación, ya sea exhibir o asesorar. Yo he hecho muchas cosas en el arte, no solamente visual, sino educación, registro de obras, he hecho coordinación de proyectos, mentoría. Ahora que mencionas eso, y verdad, rapidito antes de irnos, no quiero dejar de mencionar el tiempo que estuviste como artista, uno de los artistas residentes del municipio de Bayamón, que es un proyecto, ¿verdad? Que por lo menos desde mi perspectiva, yo les reconozco al alcalde de Bayamón esa iniciativa, ¿verdad? Incluso con la primera dama de Bayamón, que ella, con todo este tema del museo, las artes, cómo ellos transformaron con diseñadores de interiores, by the way, licenciados, transformaron las famosas casitas de los artistas y los estudios de los artistas para darle oportunidad, ¿verdad? A distintos artistas y que es un proceso, un ciclo que cambia cada cierto tiempo y donde los artistas, parte de su estadía en la casita es precisamente tener allí su taller y abrir a talleres, ¿verdad? Al público en general, y eso a su vez, tú participaste de una convocatoria del Paseo Lineal de Bayamón, donde presentaste una de tus obras, ¿verdad? Y cómo eso se extrapola a todo esto, que a veces vemos la gente que dice ahora la casita, aquello, lo otro, ¿verdad? Esto es del momento, y volvemos a un tema que a ti y a mí nos apasiona, la gente se le olvida la historia. Y han habido iniciativas de identidad, han habido iniciativas de movimiento, han habido iniciativas para los creativos, ¿verdad? En distintos sectores, moda, mosaico, pintura, murales, ¿verdad? Muebles, en distintas áreas, iniciativas que han salido de unos amantes del arte que son el alcalde y su esposa de Bayamón, y cómo eso lo han hecho extensivo a toda la población, a toda la isla, ¿verdad? No solamente para la gente de Bayamón, y cómo esas iniciativas se pierden, ¿verdad? O pierden, otras personas pierden las oportunidades de hacer proyectos similares o hasta olvidarse de que eso está ocurriendo ahora mismo y decir, no, es que estos otros movimientos son los movimientos de identidad, pero oye, hay proyectos que llevan, ese mismo proyecto es un proyecto que yo
lo reconozco y lo valoro y siempre lo he admirado porque veo la transformación y la diferencia que hace con el artista y con la comunidad aledaña y de los que los visita. Así que... Estuve hace un par de semanas allí, di un momentito que pasé por el área de los trailers en Bayamón y pues se nota la diferencia, se nota que ha crecido el casco urbano. Bueno. Eso es así. Bueno, Pseudo, gracias por este tiempo. Sé que tienes el tiempo bien comprometido. Agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas estado acá conmigo, que hayamos hablado de estos proyectos. Seguiremos por ahí comunicándonos para raptarte 2 o 3 minutos en cualquier otro momento, aunque sea a través, ¿verdad?, de los medios digitales, para seguir orientando, seguir hablando de las cosas que nos apasionan, ¿verdad? El arte, el mural, el graffiti, las expresiones, ¿verdad? Y mantener, como tú siempre has mantenido, tú sabes, este elemento auténtico de tu pasión por el arte y tu integridad en ser artista, primero, y ese proceso de reconocimiento de esas áreas de expresión que a ti te apasionan y que has ido evolucionando dentro de ellas. Gracias, bien honrado, gracias un montón, que se repita, aquí a la orden. Bueno, pues a todos los que nos acompañaron esta semana, nos veremos la semana que viene aquí en otro proyecto o en otra entrevista, en otras iniciativas en Casa Diz, inspirándolos, ¿verdad?, a que a través del diseño, las artes, ustedes transformen sus vidas y transformen sus espacios. Hasta la semana próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, cada gesto, cada trazo, cada decisión es diseño. Vive la vida con intención, armonía y belleza caribeña. Hasta el próximo miércoles aquí en Casa Diz, diseño que inspira vida. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.